Déjame nada más para ver si me escucho, si me escucho. Yo estoy grabando desde hace ratos. Si quieres tomar el micrófono, que está acá, y conversar, yo nada más aquí estoy. Claro, tú pregúntame lo que Perfecto, nada más quieras. háblame porque tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, Perfecto. probando, uno, Ahí, dos, ahí tres, suena cuatro. maravilloso. Ahí está perfecto. No, lo digo porque ambos tenemos dos formas opuestas de hablar. Yo hablo muy rápido y vos siempre has sido más bien como de verbo calmado. Tú sé tú. No, no, lo estoy diciendo. Mi relación con vos empezó cuando yo tenía 16 años y leí No se lo digas a nadie. Me lo prestó un novio de mi mamá. Oh, Y yo lo vi y me pareció interesante el título, No se lo digas a nadie. Entonces, no decirle a nadie qué. claro. Me dijo, ¿lo vas a leer? Sí. ¿Sabe de qué trata? No. ¿Ya su mamá sabe? No. Mejor, Había mejor. mucha preocupación. Claro, y recuerdo que lo leí con mucho entusiasmo, pero yo iba en el autobús leyéndolo, tapando un poco la portada, porque está este tipo, ¿verdad? Desnudo y no sé qué. Y creo que de repente estaba disfrutando mucho, por supuesto, el libro, pero era como, no quiero que me hagan preguntas. Sí, claro, entiendo, entiendo. Y la verdad es que creo que el temor fue infundado. O sea, pues, que hoy en día además no hay razón alguna para escandalizarse, pero en su momento me pareció un texto muy valiente, porque vos como comunicador y como escritor hiciste algo que hoy en día lo celebramos y es parte de la sociedad, que fue escribir con la absoluta libertad de la salida del closet. Sí, eran otros tiempos. La novela salió en 1994, o sea, Sí. han pasado casi 30 años. Y en ese momento había mucha más homofobia, ¿sabes? O sea, salir a decir, ustedes me conocen, ¿no? De la televisión, yo soy muy popular, hay muchas señoras que me ven con simpatía. Quiero que sepan que a mí me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres. Y me gustan mucho ciertas drogas. Salir a contar todo eso desde la ficción fue un tanto suicida, pero estuvo bien, no Sí. me arrepiento. Ahora han pasado 30 años y entonces ya es menos riesgoso que una celebridad se atreva a decir cuál es su verdadera identidad, ¿no? ¿Por qué corriste ese riesgo en ese momento, digamos? Porque si tú quieres ser un escritor de verdad, o un artista en general, ¿no? Tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Cuando digo todo es el honor, la reputación, el futuro seguro. Si tú tienes miedo de ser fiel a ti mismo como artista, si tienes miedo de transparentar quién eres de verdad, cuáles son las cosas que más te han dolido, que más te han jodido, cuáles son las cosas que más te encienden, que más te ilusionan, si tienes miedo, vas a ser un artista menor. Estás hablando de algo que últimamente he estado pensando mucho por este eslogan de sé tú mismo, que lo estás diciendo. Correcto. Me hace pensar en Sócrates, cuando Sócrates está ahora en el pórtico, en el oráculo de Delfos, y está esta famosa frase, conócete a ti mismo. He estado como pensando si hay una dicotomía o un enfrentamiento entre el conócete a ti mismo y el sé tú mismo. Yo pensaría que para ser uno mismo deberías conocerte a ti mismo. Esto está ligado a que estaba leyendo a Byung-Chul Han, La sociedad de transparencia, y hoy en día pareciera que si bien el ser uno mismo, el ser transparente es un valor, me da la impresión de que esa transparencia que ofrecen las redes no siempre es así, de alguna manera incluso está filtrada, y no solamente me refiero al filtro del rostro, sino Comprendo. a que es una falsa transparencia, una falsa autenticidad. Me gustaría saber tu opinión, no sé si tienes una al respecto. Es un tema capital el que has planteado. No es lo mismo ser tú mismo que conocerte a ti mismo. No es lo mismo. No todos los que son auténticamente, genuinamente ellos mismos, llegan a conocerse bien. ¿Por qué? Porque hay una manera en estos tiempos muy frívola, muy superficial, diría más, muy narcisista de ser uno mismo. En las redes hay mucha gente que te dice, este soy yo, mírame, mira cómo me quiero.
Y entonces sí, se exhiben, se transparentan, son verdaderos, pero no se conocen porque carecen de la curiosidad intelectual para conocerse. Para conocerse uno mismo hay que conocer también lo que es la vida y hay que leer las vidas de los otros, ¿no? Cuando tú lees un gran libro estás hablando con ese autor aunque esté muerto hace 500 años. Una ouija ahí interesante. Claro, tú convocas la mente del autor. Entonces, como bien dices, mucha gente es ella misma, pero no se conoce a sí misma porque se queda un poco en la frivolidad. Ahora, ¿qué riesgo habría en ser uno mismo sin conocerse uno mismo? Podría uno creer ser uno mismo, pero en realidad estar siendo instrumento de otras fuerzas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo veo que en estos tiempos hay mucha gente narcisista que como se mira en el ombligo, no ve todo lo demás y por lo tanto se pierde todo lo bueno, ¿no? O sea, si tú crees que la vida es lo que ocurre solo en la periferia o en los alrededores de tu ombligo y no lo que ha ocurrido antes. Hay mucha gente que cree que la vida comenzó, la historia misma de la humanidad, cuando ella nació. El día que tú naciste. Exacto, el día que tú naciste. Todas las cosas. Todo lo anterior es una ficción. Sí, sí, eso sí. que te cuentan, ¿no? Es una ficción, eso no puede ser verdad, ¿no? Bueno, que veo que en redes sociales pasa todavía más cuando solo selecciono y el algoritmo me ayuda solo a seleccionar los temas que me interesan. Exacto. Entonces es una suerte de vivir en una burbuja, encapsularte, ensimismarte y no ver un carajo de la vida misma. Voy a unir esto que estamos hablando con tu faceta como periodista, Sí. de opinión, político. Sí, Eso es muy jodido para la democracia. sí. El solo ver lo que yo quiero ver, este limitarme, me da la impresión de que se convierte en un problema solo ver mi lado Sí. de las cosas. Vos que comentás mucho la realidad de toda Latinoamérica, ¿cómo es los panoramas? No voy a decir el panorama latinoamericano, Sí. pero me parece que meter todo en la misma olla. Los panoramas latinoamericanos respecto a la comunicación y el poder, o sea, a cómo la gente se comunica y lo que comentan en redes y de qué se informan, y el autoritarismo, no sé, el populismo. Sí. Porque me da la impresión de que el populismo siempre ha sido un tema con el que tenés muchas... Sí. A ver, primero que nada estoy en Costa Rica Sí. y aunque parezca una cosa anecdótica, estoy en el país que tiene la democracia más longeva y más admirable de toda América Latina. En este país no hay un golpe de Estado y no hay una dictadura militar hace 80 años. Sí. Hace casi un siglo. Ningún otro país de América Latina, ni siquiera Uruguay, puede decir lo mismo. Sí. Pero acá la palabra clave es la libertad. ¿Qué ocurre con la libertad? Mucha gente no se atreve a ser libre. Mucha gente puede ser libre, debería ser libre, pero no quiere. No, porque te toca Le da hacerte miedo. cargo, te toca hacerte cargo de esa Exacto. libertad. Este es un gran problema entre nosotros. Cuando digo entre nosotros me refiero a los países de América Latina por comparación con algunos países más civilizados de Europa, ¿no? Donde la gente sí asume su libertad personal y los riesgos que ella entraña, Usted sabe la palabra civilizados con total alevosía. con total premeditación. Ok. Pero yo pienso en Dinamarca, pienso en Suecia, pienso en Noruega, pienso en gente que prefiere andar en bicicleta y no en un automóvil, Sí. en gente que no se quiere ir a vivir a otro país porque sabe que leyendo un buen libro ya viajas. Me dejo entender. Ahora, Ok. ¿cuál es el problema de la libertad? Y esto lo he visto mucho entre nosotros. Toda esta gente que no se atreve a ser libre porque le da miedo, Ujú. está dispuesta a entregarle su libertad a un político, a un charlatán, a un predicador. ¿Mm? Entonces le entrega su libertad, por ejemplo, a un predicador religioso. El predicador religioso te dice, tú vas a vivir como yo te voy a ordenar. O le entrega su libertad a un charlatán político, que se convierte en un dictador. Pero lo hace bajo una promesa. Si lo haces, yo a cambio te voy a dar. Exacto, yo te voy a dar el cielo, el paraíso, el nirvana, vas a vivir mejor gracias a mí. Pero es mentira. Esos predicadores, esos charlatanes de la política, de la religión, de la moral personal, son ellos los que van a vivir mejor si nosotros les entregamos nuestra libertad. Este es un tema importante, ¿eh?
todos podemos ser libres, pero mucha gente no quiere, no se atreve a ser libre y son cobardes, son pusilánimes y le entregan su libertad a otro. Bueno, en el caso de la democracia nos toca elegir un soberano que nos va a representar. O sea, soberanos somos nosotros, pero Pero un al representante de menos- la soberanía. Es un contrato moral, pero preservas la libertad de despedir cada 4, cada 5, cada 6 años Ok. al que le firmaste el contrato. Pero nos limitamos solo a eso. A despedirlo cada 4 años, en este caso. O sea, ¿qué deberíamos hacer para seguir ejerciendo esa libertad? Ese es un gran punto. La democracia no se mide por ir a votar cada cierto tiempo. La democracia se mide sobre todo en cómo se administra el poder. Ok. Entonces es una responsabilidad grande. De todos la los democracia, días. De todos los días. De todos los días. Porque entonces surgen los bukeles. Yo detesto a los bukeles. Los bukeles, que son dictadores o aspirantes a dictadores de derecha, son igualmente peligrosos como los Chávez. Ujú. ¿Por ¿Hugo qué? o Rodrigo? Hugo. Hugo y quizá Rodrigo. Hugo y quizá Rodrigo. ¿Por qué? Porque te dicen, no, yo soy un demócrata, la gente me eligió. ¿Sí? Bueno, sí. Eres un demócrata de origen, Ah, pero en el ejercicio del poder, déjame mirarte. sí. Si tú abusas del poder, si tú cierras el Congreso, si persigues a los periodistas, si hostigas a la oposición, si acosas a las minorías, entonces no eres un demócrata. Yo sé que estamos en la Feria del Libro y es que es un problema entrevistarte porque... No, pero usted por- pregunte por- de lo que no, quiera, no, mi amigo. listo, pero es que el tiempo es limitado. Ah, No, pero como estamos en la Feria del Libro, lo lógico es que queramos hablar de tu libro, pero como sos una persona multifacética, que vas a tocar muchos temas que me interesan, entonces a la orden. voy a quedarme 3 horas hablando con vos. Encantado yo. Bueno, si me regalas tu WhatsApp, después hablamos. No, los genios. Usaste como base una anécdota que siempre comentamos mucho, que nos gusta la literatura latinoamericana y el chisme, además, que es este famoso golpe de García Márquez, perdón, de Vargas Llosa de García Márquez, y que siempre, ¿por qué habrá sido y por qué no? Por ahí leí que Vargas Llosa había dicho, de fijo son un puñado de mentiras, no sé Sí, si habrá dicho eso o no. sí, lo dijo al dijo, diario El País de España. Bueno, es una novela. ¿Tiene qué? Las novelas son un montón de mentiras. La clave es que la novela, si es buena, y eso está por verse, lo dirá cada lector, le ofrezca al lector unas mentiras creíbles, unas mentiras persuasivas. Ujú. Que el lector, cuando está leyendo todo eso, diga, yo le creo, yo Sí. creo que esto ocurrió. Que eso lo puede hacer el escritor, no el político. Exactamente, Muy bien. No, digo, para hilar las dos cosas. exactamente. ¿Por qué usar como asunto vertebral ¿Querés ponernos a dividir al lector y que tenga que elegir entre Vargas Llosa y García Márquez? Porque no sé si el tratamiento que le hacen el texto es el mismo para los dos. Es una gran pregunta y Pero la no gente... sé si por ser peruano y Vargas Llosa a lo mejor te No, la sientes más- gente, por lo que he escuchado en varias ferias de libro que he visitado este año, me dicen, se ve que tú admiras más a Gabo que a Mario. ¿Sí? ¿Y es así? Es así. Ok. Bueno, a ver, el puñetazo lo dio Mario y no Gabo. Sí. El puñetazo fue un error, no debió pegarle, no Ok. debió pegarle. Si estaba enojado con Gabo, debió decirle, oye, somos amigos hace 10 años, me han contado que hiciste esto y esto otro a Patricia, mi esposa. Ajá, a mi mujer, claro. Claro, vamos a tomar unos tragos y cuéntame tu versión. El puñetazo fue un exabrupto machista, ¿no? ¿Pero en qué contexto? Febrero de 1976, hace casi medio Pero no es siglo. pedirle un discurso del siglo XXI y un comportamiento de masculinidad nueva a hombres de otra época. Aún así creo que fue un error porque en ese contexto de hace casi medio siglo, Vargas Llosa era un señor que se había casado con su tía ¿Sí? ¿Recuerdo? y después se había su tía casado Julia. con su prima hermana, Nada más. Patricia. Sí, bueno. De manera que ese era su contexto familiar y amoroso. Ujú. Él no era un puritano, no era un conservador. Era En el- endógamo. ¿eh? Era un poco endógamo, eso sí. Un poco endógamo y casi que rozaba casi el incesto, ¿no? Sí. Era un amante incestuoso. Entonces, si su mejor amigo coquetea a su esposa,
Yo hubiera preferido que Mario fuera un poco más sabio, Ok. un poco más tolerante. Ok. Ya tenemos que irnos. Lo lamento, No, yo también lo lamento más, porque de aquí a que te vea pasará quién sabe cuánto tiempo. no Pero necesariamente. Te agradezco mucho por este rato. Que tengas toda esta fila de gente que te está esperando y Gracias. una presentación exitosa y ya te contaré luego cómo me va con los genios. Gracias. Y cuando hagas stand-up comedy, Sí. escríbeme que te voy a dejar mi email para verte. Me encantaría verte. Genial, genial. Dámelo y yo te voy a Te lo enviar un dije par de antes de cosas la también. entrevista. Lo más difícil que he hecho en mi vida, lo hice hace 20 años cuando me tomé un sabático de la tele. Escribí un monólogo de humor. Es muy difícil hacer stand-up comedy porque tienes que tener una memoria endiablada. No te puedes olvidar Pero de no lo se que puede. viene Y luego. el ritmo, sí. Entonces, por un lado tienes que estar ejecutando la Pero comedia. es eso, porque el humor lo tenés. Lo has El manejado humor, siempre. el humor lo tenés, pero la Sí, memoria, sí. la memoria, o sea, las 100 historias que vas a contar, qué difícil. Bueno, pues te mandaré a ver, A espero la no orden. decepcionarte. A la orden. Gracias.